Imagínense, cuando cantábamos eso de los carros de Faraón, los carros de Faraón eran los tanques de guerra de aquella época, carros tripulados por combatientes que llevaban las armas de aquella época, pero eran poderosísimos. Ahora, imagínense ustedes que los carros de Faraón son sus enfermedades, las enfermedades de ustedes, los problemas de ustedes, las depresiones de ustedes, las dificultades de ustedes. Imagínense que son los carros de Faraón que los van persiguiendo por todas partes. Supónganse que, como dice la canción y como dice la Biblia, cuando el pueblo de Dios estaba escapando de la esclavitud, después de 400 años de esclavitud, generación tras generación, finalmente una parte del pueblo que se contaba ya por tal vez 500.000 de personas, escapa. Y atrás van los carros de Faraón, los tanques de guerra, para aniquilarlos, para destruirlos, porque era un pueblo de esclavos que no tenía armas, que no tenía estrategia militar, que no tenía entrenamiento para el combate. Cruzan el mar y cuando llegan los carros, Dios los destruye y toda el agua del mar cae sobre los carros de Faraón. Y según la historia bíblica y la historia secular también, murieron todos los tripulantes de los carros de Faraón y no quedó ni huella ni de los carros ni de la gente. Eso puede pasar con usted. Todo lo que a usted le amenaza, le hace mal. Todo lo que le causa dolor, preocupación, aflicción, tristeza, depresión, enfermedad. Todo lo que usted no sabe solucionar porque toma cada tanto un geniol de esperanza, una cafiaspirina de alegría, un momento de excitación, y después vuelven los síntomas de la depresión, del aburrimiento, de todo lo mismo. Pídale a Dios que destruya esos carros de Faraón, que inunde con el mar de bendición su vida y que todo eso desaparezca para siempre. Pídaselo, Dios está dispuesto a hacerlo, Dios va a hacerlo. Hoy les quiero contar una cosa que empecé a contar el otro día, que no es lo mismo Esteban y mamá, que conté en la capilla del anexo que tenemos en la calle Liniers, esa capilla que se llama Nuestro Señor Viene o El Señor Viene. Hace unos 2000 años había dos primos. Uno era hijo de un sacerdote judío que se llamaba Zacarías, que estaba casado con Elizabeth, con Santa Isabel. Se llamaba Juan. El otro primo era hijo de María Virgen y como padre adoptivo tenía a San José. Se llamaba Jesús. Eran primos entre ellos, un poco diferentes entre sí, un poco distintos en su manera de ser, en su manera de hablar, hasta en su manera de vestir. Porque Juan, que era el mayor de los dos primos, tenía 6 meses más, era una especie de los hippies de antes o de los hippies de ahora. Estaba vestido con piel de oveja, comía langostas, comía miel, vivía en el desierto. Era una especie de Charly García religioso en la manera de vestir y de actuar. Atraía a la gente lo seguía por todos lados. Lo interesante es que él no se dedicaba a hacer milagros. Le daba con un caño a toda la gente. Decía que tenían que arrepentirse, denunciaba los males que hacían, gritaba por todos lados todo tipo de condenas, porque tenía una naturaleza combativa y agarró el desierto de Judea, en la parte sur de Palestina, donde estaban ciudades como Jerusalén, Belén y otra cantidad de ciudades hacia el sur, y en ese desierto juntaba a la gente de las vecindades del río Jordán y las bautizaba. Tenían que arrepentirse. Si ustedes arrepiéntanse, pero esa llamada al arrepentimiento se la dirigía a todo el mundo. Se la dirigía a los políticos, a los gobernantes, a los títeres, a los representantes del Imperio Romano, y a todo el mundo les pedía arrepentimiento y denunciaba la corrupción reinante.
No solamente la de la vida pública, sino hasta de la vida íntima del rey Herodes y de sus amantes. Ese era Juan el Bautista. Le llamaban el Bautista porque bautizaba. Algunos dicen que nosotros los bautistas somos fruto de la obra de Juan el Bautista. No, pero el nombre sí. Según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 11, Jesús se refería a Juan diciendo Juan el Bautista, porque bautizaba. Y bautizaba a la gente grande, no a los bebés recién nacidos. Bautizaba a los que se arrepentían, porque para hacer la voluntad de Dios hay que arrepentirse, porque todos somos pecadores. Para Juan el Bautista no había gente que no fuera pecadora. Para Juan el Bautista era cierto lo que venía diciendo la Biblia desde mucho antes en el Antiguo Testamento. Para Juan el Bautista uno podía ser bueno, no hacer mal a nadie, hacer todo el bien que puede, pero no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, cosa que San Pablo repitió después y que Juan el Bautista decía citando del Antiguo Testamento y denunciando el pecado de la gente. Entonces cuando la gente se arrepentía, Juan el Bautista los bautizaba. Y mucha gente creía que con el bautismo se lavaban los pecados, pero no era verdad. Era un bautismo que demostraba simplemente arrepentimiento. Yo diría también remordimiento. El otro primo, 6 meses más joven, se llamaba Jesús. Él empezó por el norte de Palestina. Juan el Bautista empezó por el sur, por el desierto de Judea. En cambio Jesús empezó por el norte, empezó por la zona de la provincia de Galilea. Empezó allí. ¿Dónde estaba la diferencia? Que Jesús aprovechaba la predicación de Juan, porque era cierto lo que Juan decía, que todos, yo también, todos nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no nos vamos al infierno, por santos, buenos, limpios, puros que seamos, por más alabanzas que cantemos, por más cosas que digamos, por más instrumentos que toquemos, por más bien que mostremos una conducta respetable a las luces de las personas, si no nos arrepentimos, dice la Biblia, nos condenaremos. Y cuando Dios habla, habla en serio. Cuando Dios dice algo, es verdad. Dios jamás se equivoca. Cuando Dios dice basta, es basta. Y Dios dijo basta por medio de la voz de Juan el Bautista. Entonces vino Jesús diciendo lo mismo, arrepiéntanse. Pero Jesús agregaba una cosa que Juan el Bautista no podía agregar porque no la sabía. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. Crean que de parte de Dios hay la buena voluntad de perdonarnos aún los pecados que nosotros no sabemos que hemos cometido o que nos hemos olvidado. Porque nadie se acuerda de los malos pensamientos que tuvo el 15 de marzo de 1982. Cualquier fecha, cualquier día, cualquier hora. Pero Dios sí se acuerda, y como Él se acuerda, está dispuesto a perdonar y limpiar y darnos una vida nueva. Porque si queremos sacarnos los carros de Faraón, tenemos que empezar por sacarnos los problemas que tenemos adentro. Y nosotros no los podemos sacar, solamente Cristo puede sacarlos. Si le dejamos a Él la oportunidad, Él lo saca. Si no le damos la oportunidad, nos perdemos. No tenemos solución, no hay camino para salir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aparece el primo de Juan, Jesús. Señores, arrepentirse y creer que Dios los ama y crean que Dios les puede perdonar y que Dios los puede llevar al cielo. Y que si no se arrepienten y aceptan el perdón de Dios van a ir al infierno. Uno dice, ¿y en el siglo XXI hablar del infierno? ¿Por qué no? Sí, es verdad. Es palabra de Dios. ¿Cómo hacía Jesús? Porque Juan el Bautista se murió. Se murió temprano. De los 2 primos, el que sobrevivió fue Jesús. Juan el Bautista murió. ¿Por qué murió? Porque como denunció la inmoralidad del gobierno de Herodes, a raíz de una intriga palaciega, le cortaron la cabeza, lo mataron. Porque a veces se hace eso con los que denuncian la corrupción, los matan. El primer bautista que hubo en la historia murió
degollado porque se atrevió a denunciar la corrupción en el gobierno y tuvo que aceptar que ser testigo del mensaje de Dios no siempre es agradable para el público, especialmente el público afectado. En este caso era Herodes y su grupo corrupto en la corte allí en Jerusalén. Entonces Jesús viene. ¿Qué hace Jesús? Miren, hay que aprender algunas cosas cuando uno lee la Biblia. Porque dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, que después que Jesús anduvo 3 años y medio predicando, haciendo milagros, sanando enfermos, y diciendo también que no todos los que sanan son salvadores, después de haber dicho, como leemos al final del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, que Jesús dijo, muchos en el día del juicio me dirán, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les diré, yo nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Porque Jesús tenía el mismo carácter de Juan el Bautista, solo que como no era tan Charly García de pinta en el aspecto agresivo contra la sociedad, lo toleraron más, hasta que lo crucificaron también, pero lo toleraron más. Entonces él denunciaba a los falsos religiosos, él denunciaba las maniobras, él denunciaba las mentiras. Porque hay que tener cuidado, chicos, con cantar, por ejemplo, 1 minuto de silencio para el diablo que está muerto. El diablo, la Biblia dice que está vivo. No está muerto. La Biblia dice que tenemos que velar porque el diablo anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. El diablo no está muerto. A él le gustaría que nosotros bajásemos las defensas para, dando por sentado que él está muerto, caigamos víctimas de sus redes. Jesús predicó, atacó las instituciones, muchas veces decidieron matarlo, no pudieron, predicó en contra de la organización religiosa falsa del pueblo de Israel, predicó en contra también de los políticos corruptos, de los dominantes, de las clases injustas, predicó en contra del pecado de los sectarios fariseos y saduceos y de los eruditos escribas. Señaló todas las fallas porque, miren, predicar el Evangelio no es hacer expresiones de mucha alegría simplemente. Si no denunciamos el pecado, la gente no se va a arrepentir. Si la gente no se arrepiente, no se salva. Si la gente no se arrepiente, no se salva. Si la gente no se arrepiente, no se salva. Y para que se arrepienta tiene que ser denunciado el pecado. Y el pecado tiene que ser denunciado en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús estuvo haciendo eso y entonces se ganó un montón de enemigos. Y también de amigos, de esos amigos que lo festejaban a Jesús cuando las cosas eran más o menos espectaculares. Y lo saludaron, por ejemplo, estrepitosamente cuando Jesús entró en Jerusalén el día del Domingo de Ramos. ¡Qué bien Jesús entró! Y la gente salía con palmas en las manos y todo, como pasa ahora también, para que esas palmas significaran la alabanza a Dios, ahora significan una especie de suerte particular o de bendición. No es cierto, pero la gente supone eso. Pero Jesús sabía que todo eso no servía para nada. El congreso de festejos de la entrada triunfal de Jesús con las palmas del Domingo de Ramos, ¿saben cuánto duró? 1 día. Al día siguiente estaban todos amargados igual que antes. Al día siguiente estaban todos enemistados igual que antes. Al día siguiente estaban todos aburridos igual que antes. No había pasado nada adentro. Habían sido objeto de una emoción. Bendito el que viene. Claro, el Rey que viene, el Señor que viene, el Dios que viene. El descendiente del Rey David, que viene a traernos una monarquía propia nuestra. Era fácil decirlo, gritarlo, exaltarse, saltar con las palmas en las manos. Cuando se acabó el programa del Domingo de Ramos, se acabó. Eso es lo triste, se acabó. Y esa misma gente salió pocos días después para decir que el tribunal crucifique a Jesús.
que lo crucifiquen. Por eso Jesús, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, les dijo a los discípulos una cosa, muchachos. Él tenía algunos discípulos. Según la Biblia, llegó a tener 120 ahí en el área. Tenía 500 en la provincia de Galilea, pero en el área de Jerusalén más o menos tenía 120. Entonces los llamó a los discípulos. Cuando los discípulos andaban tratando de preparar la cena del día de la Pascua, que los discípulos no se imaginaban lo que Jesús iba a hacer, porque en esa cena Él iba a fundar la práctica de la comunión, de la Eucaristía, de la Cena del Señor. Ellos estaban acostumbrados a celebrar la Pascua comiendo un cordero. Estaba bien, no era ningún pecado comer un cordero. Pero lo que pensaba Jesús era hacer otra cosa. Entonces Jesús les dice, miren, por un día vamos a dejar la familia. Vamos a reunirnos nosotros solos, Jesús y los discípulos. Y entonces los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que la preparemos, Señor? San Lucas 22:9. Versículo 10, Jesús les dijo, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entrare y digan al padre de familia de esa casa, el Señor, el Maestro, te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. ¿Saben de qué tamaño era el aposento? Más o menos del tamaño de la planta baja de este templo, donde están sentados los de abajo. 120 personas. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice el libro de los Hechos. Jesús los separó. Algunos dicen que no hace falta templo, pero que yo sepa, eso era un templo en el momento. El templo fue el lugar allí donde Jesús se presentó después de resucitado, en ese aposento alto. En ese lugar Jesús había dado su último discurso antes de morir. En ese aposento alto los discípulos estuvieron orando y en ese aposento alto descendió el Espíritu Santo. Jesús no dijo, lo vamos a hacer en la calle. No. Hay experiencias espirituales que están reservadas para aposentos altos, para lugares especiales. No todo se hacía en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles públicamente. Había necesidad de una comunión especial y Jesús sabía eso. Entonces los juntó a los discípulos allí esa noche de Pascua, para la cena de la Pascua, y les dijo, muchachos, este pedacito de pan que yo tengo en la mano representa un hecho que ustedes no deben olvidar. Mi cuerpo va a ser despedazado por las espinas que se van a clavar en mi frente, por los clavos que se van a meter en mis manos y en mis pies, por la lanza que va a atravesar mi costado, por los salivazos que van a deslizarse sobre mi cuerpo, por las trompadas que me van a dar en la cara con las manos atadas para que no me defienda, y aunque tratara de defenderme igual no lo haría. Esto representa eso. Esto es el camino del servicio, el estar dispuesto a jugarse con el cuerpo todas las cosas que son imposibles de aceptar a simple vista. El otro día leo un mail que me llega desde Asia Menor, informándome de algunas personas que mueren en países árabes, no quiero mencionar países para no hacer política, por el hecho de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Cristo dice, comprométanse, este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes, para que ustedes aprendan a partir su propio cuerpo también, a aceptar los riesgos de ser lo que hay que ser, de tener lo que hay que tener en fortaleza, en vigor, en coraje, para llevarle al mundo el mensaje que hay que llevarle. No tenemos necesidad de darle aplausos a Wiener, o de darle aplausos a Reutemann, o de darle aplausos a Kirchner, aunque fueran las mejores personas. Nosotros no hemos sido creados para eso. Hemos sido puestos para respetar, sí, a las autoridades, pero para denunciar la corrupción y el pecado en todos los órdenes y tener la firmeza de denunciarlo, porque el Evangelio no es fiesta.
El Evangelio es misión, el Evangelio es servicio, el Evangelio es sacrificio, el Evangelio es muerte de nuestro propio yo, es aceptar a Cristo de la manera que quiere que nos acepte. Tomó después el vino. Yo me imagino los discípulos eran como cualquiera de nosotros, como ustedes y yo. Muchachos que Jesús había juntado de los distintos lugares, la mayoría de la provincia de Galilea, otros de alguna otra región. ¿Y cómo sigue esto, dirían? Porque no era más de lo mismo. Toma Jesús el vino, se los da allí en el aposento alto y dice, esta copa representa la sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes. Porque para tener el valor y el coraje del servicio, de la misión evangélica, de la prosperidad del Señor en la búsqueda de las almas perdidas y necesitadas de Cristo, hace falta que nuestro corazón esté previamente limpio. Decía Jesús en las bienaventuranzas, felices los de limpio corazón, porque ellos, los de limpio corazón, verán a Dios. Es necesario un compromiso de esa naturaleza, derramar la sangre, estar dispuestos a derramar la sangre. Cuando el autor de los Hebreos escribía su epístola, aquella famosa epístola que está casi al final del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, les hace notar que ellos todavía no habían derramado su sangre combatiendo contra el pecado. Y les dice, por tanto nosotros también, dice el capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la carrera que nos es propuesta. Y para despojarnos del pecado necesitamos de la sangre de Cristo. Y para tener la sangre de Cristo, la Biblia dice, si andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recién anunció Eduardo Alastra el esfuerzo que vamos a tener en el mes de noviembre. ¿Saben a dónde vamos a tener las reuniones? En un estadio, el estadio de Rosario Central. No en este templo, no en el Teatro del Círculo, en un lugar donde tenemos que meter 35.000 o 40.000 personas. Y eso hay que hacerlo en serio. Eso hay que tomarlo de verdad como un desafío. Y ese tipo de desafío es diferente a los desafíos que nosotros podamos haber concebido. Al mundo hay que decirle, señores, esto se viene abajo y se hunde porque Cristo viene otra vez y viene con él el juicio sobre este mundo y sobre cada persona que tiene que responder delante de Dios. Entonces, Jesús los juntó allí. Y después le dijo, esperen, no se vayan todavía. Fue y murió en la cruz porque eso no lo podía hacer nadie, solo él. Otros podían ser crucificados, San Pedro fue crucificado, dice la historia. Pero la única muerte válida era la muerte de Jesús. Por eso hemos cantado el himno hoy sobre la cruz. En el monte Calvario había una cruz. Él podía decir, yo les voy a dar el ejemplo. Yo voy a mostrarles cómo entiendo la vida cristiana, cómo entiendo lo que es la iglesia. Él quería poner una nueva idea en la gente, precisamente la gente de Dios. La gente que pertenece a Dios, no la gente que cree en Dios. Creer en Dios cree mucha gente. La gente de Dios es la gente que se ha entregado a Dios, que se ha comprometido con Él, que está dispuesto a seguirlo. Entonces, ¿cómo tenía que hacer Jesús, que era Dios, para mostrarlo? Yendo Él primero a la cruz y dando su vida a Él. Y como había dicho antes, ejemplo os he dado cuando empezó lavando los pies de sus discípulos, pero después sigue dando el ejemplo cuando muere en la cruz y derrama su sangre, para que sepamos nosotros el precio que hay que pagar por la redención del mundo. Los discípulos se quedan en el aposento alto porque no entienden mucho. Jesús aparece de nuevo. Les dice, muchachos, a ustedes les falta algo.
ahora que vieron lo que pasa y se dieron cuenta que esta guerra es en serio, que no la van a solucionar con un festival, que si no están dispuestos a morir no sirve para nada todo lo demás. Les dice, lo que ustedes necesitan es el Espíritu Santo, sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. ¿Tenés vos el Espíritu Santo? No si sopló el pastor Liber para que recibas el Espíritu, porque eso no vale. ¿Sopló Dios en vos el Espíritu Santo? Salen de allí y vuelven. 40 días caminando y entrando, saliendo y entrando, hasta que finalmente se reúnen cuando Jesús se va, porque resucita, está 40 días y se va. Y aparece allí la necesidad de orar, de reunirse y de buscar la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacen? Dice la Biblia, fíjense, tomen sus Biblias allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos eran? En el versículo 15 del capítulo 1 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, 120. San Pablo dice después que en Galacia había más o menos otros 500 hermanos, así que en total no llegaban a 1000. Lo que Jesús había logrado tocar durante el tiempo que él pasó. Pero esta gente se puso a orar. Esta gente oró de verdad. Una de las cosas que a mí me asusta es la poca asistencia de ustedes los martes a la noche a la reunión de oración. Esa es la razón por la que no pasa gran cosa. En la vida de ustedes y en la vida de la iglesia. Esta gente se puso a orar. No se puso a pedir el Espíritu Santo porque no se le ocurrió pensar que el Espíritu Santo iba a venir. Porque cuando uno se pone a orar, a veces ora simplemente alabando al Señor o diciéndole al Señor los propios problemas, pero no sabe que Dios en su infinita riqueza puede dar mucho más de lo que uno pide, de lo que uno siente, de lo que uno espera. Y entonces viene sobre ellos el Espíritu Santo de repente. Cae sobre ellos por la voluntad de Dios, por la iniciativa de Dios. Estaban allí en oración, estaban unánimes juntos, estaban sentados. Uno dice, estarían parados, estarían tirados. No, dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No hay necesidad de posiciones especiales, de rodillas o tirados al estilo maometano, de bruces, o levantando las dos manos, o haciendo alguna cosa que está bien, no está mal, porque expresamos nuestras emociones con los gestos. Los mismos predicadores estamos todo el tiempo moviendo las manos. Está bien, no hay ningún pecado en mover las manos, o en pararse, o en sentarse. Algunos tenemos, como en el caso mío, dificultades a veces para pararnos o sentarnos. Pero cuando el Señor contesta, no está preguntándonos en qué posición estás físicamente hablando, ni en qué posición física vas a quedar después. El Señor dice, así como estás, acá tenés ¡brum! El Espíritu Santo, como el agua sobre los carros de Faraón. Ahí viene lo que te hace falta para que la vida sea diferente. Por supuesto, si uno es cristiano ya tiene el Espíritu Santo. Lo que hace falta es dejarle abierta, como decía un predicador rosarino hace unos años por aquí, no dejarlo al Espíritu Santo sentado en el living ofreciéndole cafecitos. Yo veo el puente de Rosario a Victoria. Qué lindo puente. No lo crucé todavía. Te digo qué lindo puente. Por ahí podía escribir una canción. Puente lindo sobre el Paraná. Una guaraña, algo así. Adorar al puente, elogiar al puente, aplaudir al puente y no cruzar nunca el puente.
Aplaudir al puente y no cruzarlo nunca. ¿Cruzaste el puente en tu vida espiritual? ¿O estás alabando de este lado? Porque es una pregunta para hacerse. Dijo el pastor Gaidú esta mañana que una de las cosas que, ya voy a terminar, no se asusten con la hora, que una de las cosas que se dice de los predicadores es que ponen inquieta a la gente, o incómoda, dijo el pastor Gaidú, incómoda. Porque las cosas hay que examinarlas a la luz de la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si uno se puede manejar con sus emociones. Pero la pregunta clave es, porque la Biblia dice que por los frutos se conoce el árbol, ¿cuántas personas trajiste a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas ganaste para la causa de Cristo? ¿Cuántas en lo que va de este año? Y no tan solo del púlpito, sino si vos creés de veras, como decíamos una noche hace unos cuantos años aquí en este templo, que va a haber un terremoto y esto se va a caer dentro de 5 minutos, ¿no le dirías a la gente, ojo que se está por caer esto, desalojen el local? Si algo se está por incendiar, como la Facultad de Derecho el otro día, no diríamos a la gente que esté adentro, allí en ese momento la facultad estaba desierta, menos mal, salvo 2 o 3 empleados. Salgan que esto se va a derrumbar, se van a caer los techos, van a caer las vigas, pueden herirse. Hemos ido a decirle al mundo, salgan ya. Hemos hablado a la gente, salgan ahora. Me gusta esa propaganda no por las estupideces que promueve, sino por la manera como termina. Dicen, llame ya. ¡Hable ya! Ustedes saben que los predicadores sabemos cómo hacer un disparador de emoción. ¿Quieren hacer un disparador de emoción? Griten aleluya con toda la fuerza que tienen. ¡Aleluya! No lo voy a hacer yo, ¿eh? Y van a ver cómo la gente se contagia. Griten 2 o 3 veces caminando de acá para allá. Lo aprendíamos en la campaña de las Américas en el año 1969. El poder de Dios no se sustituye con técnicas, el poder de Dios es el poder del Espíritu de Dios. Y Jesús quería que la gente supiera eso. Entonces tenían que ir al templo y hacer las cosas que Jesús había dicho. Y terminamos con un pasaje para que ustedes vieran cómo el Señor entendía las cosas diferentes a como nosotros a veces las entendemos. Capítulo 5 del libro de los Hechos, versículo 20. O leemos desde el versículo 19. Hechos 5, 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo a los discípulos que estaban presos, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La Biblia dice que los discípulos, si lo hacían bien, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este llamado de la Biblia es importante ahora, porque no hay fe. Hay entusiasmo, y entusiasmo y fe no son sinónimos. No hay fe. No hay fe porque no hay servicio. Como dijo el pastor esta mañana, lo dijo muy bien, cuando hace falta una escoba para barrer el templo, no aparecen los voluntarios. En resumen, esos 2 muchachos de 30 años, con 6 meses de diferencia, Juan el Bautista y Jesús, querían cambiar el mundo.
Uno era Dios, pero había tomado forma de hombre y se había despojado de todos los atributos de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia. Así que vino como hombre, por supuesto, sin despojarse de su naturaleza divina. Vino como hombre. Lo dice la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Vino para cambiar el mundo. Vino para usar sistemas que nadie utilizaba. Vino para revolucionar la estructura religiosa de su época. Pero vino para instalar pautas a las cuales él no renunció jamás. Vino para enseñar lo urgente que hay en este momento es que el mundo conozca que se destruye la vida sin Cristo. Allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, hay un pasaje muy interesante. Versículos 28 y 29. Decía Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No termina ahí. Lleven mi yugo. Eso es lo que la gente no quiere. Lleven mi yugo sobre ustedes. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lleven mi yugo. Lleva en la predisposición a obedecer cotidianamente, aceptar la voluntad de Dios, reconocer su autoridad. Cuando ellos anduvieron los dos, Juan el Bautista proclamaba la autoridad de Jesús. La proclamaba enfáticamente, enérgicamente, con una profunda convicción, porque sabía quién era Jesús y que Jesús era Dios. Cuando viene Jesús, reclamó, era humilde, siervo, hecho semejante a nosotros, estaba dispuesto a dar su vida en la cruz, a ser torturado previamente, a ser objeto de toda clase de agresiones. Él estaba dispuesto a todo. Y a decirnos: lleven mi yugo. Asuman la responsabilidad de seguirme. Y de esto no se exceptúa a nadie, yo tampoco. Yo tampoco. De esto no tenemos nosotros escapatoria. Los frutos tienen que estar como evidencia de nuestra condición de verdaderos árboles y tiene que ser así. Espero que lo entendamos. Los dos muchachos, uno en el norte, Jesús, otro en el sur, Juan, uniéndose en la proclamación en Palestina, con una sola palabra: arrepiéntanse, por supuesto, para dar lugar a la obediencia. Una pregunta para terminar: ¿obedecen ustedes? ¿Están obedeciendo? Oramos. Señor, ¿cuántos carros de Faraón estropean nuestra vida? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas luchas interiores? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas cosas que no podemos resolver sin auxilio? ¿Cómo necesitamos la inundación de tus aguas de paz? ¿Cómo necesitamos el soplo vigoroso de tu Espíritu? ¿Cómo necesitamos, Señor, que tú sumerjas en lo profundo del mar todos nuestros problemas espirituales? ¿Cómo necesitamos que tú aceptes nuestro servicio? ¿Cómo necesitamos, Señor, que tomes nuestra vida cargada de pecado para lavarla con la sangre de tu Hijo, si es que aún no hemos aceptado a Jesús?
Cómo necesitamos tu perdón, Señor, aunque creemos ser inocentes. Tú sabes que somos culpables y lo dices. Cómo necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca a ser parte de esa vida revolucionaria que Cristo vino a proponernos. Y Señor, tal vez nosotros mismos estamos aquí, divididos en varios sectores, los que nos hemos entregado a Cristo y los que no nos hemos entregado, los que hemos aceptado tu paz y los que no hemos aceptado tu paz, los que nos hemos reconciliado contigo y los que no nos hemos reconciliado, los que estamos llenos de tu Espíritu y los que estamos vacíos de tu Espíritu. Mira, Señor, la realidad mía y de cada uno de nosotros, de los hermanos a mi alrededor y de mi propio ser. Y, Señor, permítenos tomar en serio este privilegio que tú nos ofreces de dar un sentido positivo a nuestra vida, de darnos una vida victoriosa y gloriosa, de ser verdaderamente gente tuya, gente de Dios, gente que necesita este mundo para oír tu voz, para ver tu luz en las tinieblas, para encontrar el camino de la redención. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.